Saludos amigos y amigas, aquí estamos para un nuevo encuentro de Posición con María Teresa. El día de ayer lo cerramos con una tragedia cerca de nosotros, un pueblo hermano, Venezuela. Fue sacudida por dos terremotos de magnitudes terribles, 7.2 el primero, y el segundo 7.5, con una distancia de segundos entre uno y otro, y evidentemente que ha provocado daños terribles, materiales y también humanos. Hoy ya en la madrugada se hablaba de la cifra de 164 fallecidos ya recuperados, ¿verdad? Y centenares, más de 700 personas heridas. Los destrozos materiales son terribles, varios estados afectados, muy dramática los niveles de afectación en La Guaira. Hay que expresar toda la solidaridad posible, de todas las formas posibles, con Venezuela en medio de esta tragedia que está sufriendo. En Venezuela viven muchos dominicanos y dominicanas que hicieron su vida, procrearon sus familias allá y que a pesar de todo lo que ha pasado, han continuado viviendo en Venezuela. Desde aquí queremos expresar nuestra solidaridad, darle nuestro abrazo solidario y saludar todas las expresiones de solidaridad, de apoyo de distintas maneras con Venezuela en medio de una situación tan terrible, tan dramática como la que ocurrió la nochecita de ayer. Es un terremoto con características muy parecidas al que ocurrió en Haití, creo que en el 2012, porque no fue de mucha profundidad el epicentro y eso es más dañino cuando tienen esa característica estos fenómenos naturales. Nuestro abrazo solidario desde aquí al pueblo de Venezuela y ojalá que puedan esa solidaridad que se ha ofrecido para ayudar en el rescate, sobre todo en el rescate que obviamente, como indican todos los protocolos, primero se orienta a salvar vida y eso es lo primordial en medio de una situación como esta. Ya lo material y la recuperación de lo que lamentablemente hayan fallecido, pero la prioridad en primera instancia es rescatar lo que aún tienen vida para pues tratar, hacer todos los esfuerzos por salvarlo. Qué penoso, es terrible, humanamente nos toca a todos, a todas. Nuestros pueblos, nuestros países están expuestos a que situaciones como estas ocurran, fenómenos naturales que en cualquier momento pueden producirse. Nuestro abrazo con Venezuela. Aquí en nuestro lar, el día de ayer, los agrónomos realizaban una marcha hacia el Palacio. Hace mucho que vienen movilizándose, demandando reivindicaciones orientadas a mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo. Esta manifestación que estaba dirigida hacia el Palacio Nacional fue enfrentada por la policía y fue agresivamente interrumpida
se impidió que llegaran al lugar donde estaba previsto, que era el Palacio Nacional. Supongo que entregarían algún documento, que es lo que normalmente se hace en este tipo de manifestaciones. Yo creo que es un exceso en una sociedad que habla de democracia, que quiere presentarse como los defensores de la democracia, enfrentar una manifestación pacífica de agrónomos, de profesionales, con ese nivel de agresión. Ahí se pueden ver las imágenes, cómo fue dispersada, cómo alguna persona de las que estaban participando fueron afectadas por las bombas lacrimógenas que lanzó la policía y el corre-corre que se armó allí. Me parece totalmente innecesario. Nosotros condenamos esa represión innecesaria y nos parece que lo que corresponde en una sociedad que se reivindica democrática es escuchar los reclamos de un sector organizado que lo está planteando y darles respuesta, pero no responder con estos niveles de agresión, de autoritarismo. Así es que nosotros nos solidarizamos con los agrónomos y sus demandas y condenamos esta manifestación, esta postura agresiva con que fueron enfrentados. Nos parece totalmente innecesario que se manejara de esa forma una acción de lucha en el ejercicio de un derecho que está consagrado en la Constitución, una manifestación pacífica, cívica. No entiendo por qué tenía que ser agredida de esta manera. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la culminación de los resultados del proceso de segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Una pausa y regresamos en breve. Bueno, este domingo pasado se celebraron en Colombia las elecciones para la segunda vuelta, en la que competían los dos polos, un candidato de la derecha y la ultraderecha y el candidato de la izquierda, del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Ya concluyó el escrutinio oficial y el de la derecha se impuso por una diferencia menor al punto porcentual, al 1%, menor. Es decir, que prácticamente es una mitad a mitad que se dividió el electorado. Hay que decir que este señor que resultó ganador, para mí como innombrable, él en su campaña dijo que iba a acabar con todo. Todos los avances, las conquistas alcanzadas en el gobierno de Petro, que beneficia a los trabajadores, la reforma laboral, los millones de colombianos que salieron de la pobreza, el fortalecimiento de la educación pública, revirtiendo la privatización disfrazada que avanzó bajo los gobiernos de la derecha y al influjo de las políticas neoliberales. Dijo que echaría todo eso para atrás y que usó la palabra destripar. Oigan eso. Ese señor fue el que ganó. Cuando después, en su discurso de
de celebración vino con otro tono, pero ya se sabe que él es un antiderecho, él es un antiderecho de las mujeres, antiderecho de los trabajadores, no cree en el tema del combate a la desigualdad social, no cree en eso de la justicia social, porque para él las diversidades, las poblaciones originarias, las mujeres, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes, esa gente no existen. Y él prometió acabar con todo eso. Y sobre todo enfrentar a la izquierda, al progresismo. Dice que con esa gente no se puede tener compasión. Pero resulta que el pacto histórico, la diferencia fue de menos de un punto porcentual. Quiere decir que estamos hablando de una fuerza política poderosa, que además en la segunda vuelta sumó más de 3 millones de votos con relación a la primera vuelta, y que comportó un elemento importante que hay que considerarlo como algo valiosísimo, y es que la población que votó, que asumió, que salió a las calles a tocar puertas, fue esa mayoritariamente la juventud, ampliamente estaba justamente del lado del pacto histórico y de Iván Cepeda. Eso es poderosísimo, eso es un mensaje poderoso, eso es muy esperanzador. Pero además la fortaleza del pacto histórico. ¿En qué condiciones este señor gana? El injerencismo norteamericano fue claro, como lo hizo en Honduras, como lo hizo en Argentina, como lo hizo en Chile, como lo está haciendo en todos los lados, porque es parte de la estrategia de del llamado escudo de las Américas, que es enfrentar definitivamente los avances democráticos que han ocurrido en la América Latina y sumar gobiernos que se alineen con esa estrategia, esa orientación de Donald Trump, que convocó a sus presidentes lacayos a una reunión en la Florida para que le llamó a lo que resultó de ahí, le llamó la estrategia del escudo de las Américas. Entonces, se suma uno más, Donald Trump. El pacto histórico ha dicho que va a defender la conquista y tiene fuerza para hacerlo. Ha dicho que no aceptará imposición, ha dicho que va a defender la política salarial que mejoró sustantivamente en el gobierno de Petro, de la izquierda, la reforma agraria que se inició en Colombia, las conquistas de los trabajadores, los millones que salieron de la pobreza, no a partir de datos del gobierno, sino que organismos internacionales han reconocido esa movilidad social que se produjo en Colombia en solo un periodo de 4 años. Entonces, el pacto histórico ha planteado una posición que habla claro de que es una organización que está lista para defender lo que el pueblo colombiano ha conquistado. Hay que entender que la ofensiva antidemocrática se mueve
y que esa ofensiva antidemocrática nos desafía, nos reta a los demócratas de verdad. Los y las que de verdad creen en la democracia, o creemos, porque me incluyo, estamos desafiados, porque no es un momento para quedarnos de brazo cruzado, para la rendición, para la resignación, no, todo lo contrario. Es un momento para la reflexión, pero la reflexión para decidir qué hacer y actuar. Nunca para la resignación, nunca para la indiferencia, nunca para girar la cara hacia otro lado. Hay desafíos importantes. El que conoce lo que significa el autoritarismo, el fascismo, y aunque sea nuevo, aunque sea neofascismo, en esencia es eso, es lo que representa en materia de conocimientos de derechos, en materia del auge del odio, la xenofobia, esa promoción de esas posturas, esos sentimientos de odio, cómo la crueldad se banaliza, se normaliza. Desde el punto de vista ético nos desafía. Y yo creo que es valiosísimo, y hay que decir que el pacto histórico hizo un papel y un esfuerzo enorme, que tienen razones. Es verdad que es mejor ganar, pero ellos hicieron un trabajo y tienen claro que están sembrados en la conciencia de una parte muy relevante, muy significativa de esa sociedad colombiana. Y cómo fueron los resultados lo confirman. Y yo no estoy segura de que sin el injerencismo, sin el papel que jugaron esos sectores poderosos, ultraconservadores de Colombia, esa clase dominante, ¿no?, que reunía a sus trabajadores, los dueños de empresas grandes, y prácticamente lo conminaban a votar por la propuesta que iba en contra de sus intereses, precisamente. Por eso es que la conciencia es tan fundamental. El pensamiento crítico, el pensamiento lógico para poder evitar la manipulación. Toda la estrategia mediática que se instaló, realmente tener los resultados que tuvo el pacto histórico, a pesar del injerencismo, a pesar de la movilización de toda una estructura, un ecosistema mediático desde los Estados Unidos y desde la propia derecha y ultraderecha de Colombia, a haber logrado estos resultados, una verdadera hazaña. Así es que hay que reconocer y estimular al pacto histórico, y qué bueno que el primer posicionamiento que tienen es de acción, es de ponerse en movimiento para fortalecer la organización, fortalecer el nivel de organización de las masas populares para defender lo que han conquistado. Eso es interesante. Hacemos una breve pausa y regresamos con un comentario final sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Bueno, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y implicando también a Israel,
En mi opinión, parecería que, o no parece, yo creo que es lo que firma Trump en nombre de los Estados Unidos, es una rendición, es decir, una derrota. Hay que recordar cuando a finales del mes de febrero, exactamente el 28 de febrero de este año, cuando Estados Unidos junto con Israel decidió atacar Irán, agredir Irán, anunció el presidente Trump en su rueda de prensa que se trataba de una operación que duraría 4 días y que los objetivos eran claros: derribar el régimen iraní, como ellos le llaman, ¿verdad? Derrocar el gobierno iraní, frenar el avance del proceso de fabricación de armas para su defensa, el enriquecimiento de uranio y demás. Eso lo planteó como objetivo claro: derrocar el régimen y alegando que tenía que frenar esa política, ese programa de enriquecimiento de uranio para fabricar armas que supuestamente llevaba a cabo Irán. Y dijo que eso sería una operación que lo harían en 3 días, y convocó una rueda de prensa al día siguiente para darle instrucciones al pueblo iraní, instándolo a que se lanzaran a las calles para exigir el derrocamiento del gobierno iraní. O sea que este señor tiene una ínfula que él cree que basta que él abra la boca y todo el mundo le tiene que obedecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está afirmando? Ahora, por lo que supuestamente gana Estados Unidos en esta negociación es volver a la posición anterior, lo que tenía antes de agredir Irán. Porque el estrecho de Hormuz no estaba cerrado cuando Trump agredió. No estaba cerrado, estaba abierto, sin ningún problema. Entonces ahora Trump firma un acuerdo para que se abra. Esa es una de las condiciones. Con un nivel de deterioro político, con un nivel de relajamiento, porque todo el mundo hace caricatura con este señor, porque todos los días dice una cosa, en un solo día cambia 24 veces la línea de su discurso. Lo que dice en la mañana, él mismo se autodesmiente al mediodía y vuelve a hacerlo en la noche. Mientras tanto, lo que Irán gana en este acuerdo sí que es un triunfo. Que además toda esta experiencia tiene de bueno eso, justamente, que el imperio no es invencible. No es invencible para los que creen que contra el imperio no se puede, hay que rendirse, hay que aceptar ser colonia de ellos, hay que aceptar obedecerle porque si no, no se puede, porque es invencible. Bueno, pero lo que está demostrando Irán es que sí se puede, que sí se puede. Irán lo ha derrotado hasta este momento. Naturalmente que ha habido un impacto inmediato a partir de ese proceso de negociación y vamos a ver hasta dónde llegan, qué tanto cumplen con todo lo que se comprometen en esos puntos a regresarle a Irán. El dinero para la
la reconstrucción de lo que ellos destruyeron, las sanciones que como faraones del mundo se sienten en derecho de ponerle a todos los países que a ellos que no le obedecen. Todo esto hay que darle seguimiento para ver qué tanto se va a cumplir. Pero mientras tanto, Irán derrotó al imperialismo norteamericano. Cuando un imperio tiene que firmar un acuerdo, y un acuerdo en las condiciones en que lo está haciendo, es porque está derrotado. Donde triunfan no firman acuerdos, simplemente imponen. En este caso, Estados Unidos ha sido derrotado por la República de Irán y sus aliados. Eso tiene de bueno que muestra ese detalle, es decir, que no es invencible el imperio. No hay que resignarse, porque es tan poderoso que hay que perder la dignidad frente a ellos. No, señor, se puede. Bueno, lo dejamos hasta aquí y la próxima semana nos encontraremos para una nueva conversación en posición con María Teresa Cabrera.